en 678 Domingo. España 2011, Argentina 2001-2002 y Argentina 2011. La situación actual aquí con ese tema a mí me rompe el corazón porque es muy dura y hay muchos chavales muy preparados, con muchas posibilidades y que no encuentran, y buscan y buscan y no encuentran, y es una situación muy triste y muy difícil. El sistema no funciona y no es culpa nuestra, es culpa de los políticos que se han dejado manejar por los sistemas financieros. La movilización en España, la estigmatización de los medios. Cacerolazo en España contra políticos y banqueros. Hicimos escuela en eso, ¿eh? Bueno, estamos, contagiando al mundo, Bueno, es una manga de vagos. Hacemos escuela. Sí, son una manga de vagos. Bueno. Y bueno, qué sé yo. Un poquito, va. Y lo más divertido de esto es que yo todavía no he visto una pancarta que diga quiero trabajar. Así, sin más, quiero trabajar. Hay 5 millones de parados, el 50% de los jóvenes no tienen trabajo. ¿Tú has visto a alguien que diga quiero trabajar? No. Tenemos 3 carreras, un montón de idiomas y aún así nos pagan sueldos miserables. La fórmula del oficialismo para la ciudad, Filmus tomada y muchísimos casos de distinta vara. Solamente 2 cosas muy breves. Al orgullo que hablaba recién Carlos, yo quiero pedir desde el fondo de mi corazón un enorme aplauso para el compañero Amado Vudú, compañero que se puso al hombro. Hoy tenemos este volumen, esta construcción en Capital, porque hemos podido demostrar que podíamos hacer algo colectivo. Siguen los problemas con la justicia, los fallos de Lustó en el Superclásico, el informe de TVR. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora. Vean cómo lo sigue tomando de la camiseta. Ni hoy nos favorecieron ni en el otro partido nos perjudicaron. Quiero saber cómo le fue a Boca con Lustó. Quiero ver la placa de cómo le fue a Boca con Lustó. Sí, ganó los 4. No es de casualidad. Este Boca tan malo, este Boca que no gana nunca, con Lustó gana siempre. No le hicieron goles. No le hicieron goles. Qué casualidad, che. En los momentos más calientes de Boca, cuando tambaleaba, apareció Lustó en los partidos clave. ¿No la vio? Si no, Patricio Lustó lo hubiese cobrado. Ahí está, empujón de Somoza es. Que se levante, dijo el juez. Este Boca tan malo, este Boca que no gana nunca, con Lustó gana siempre. Ni hoy nos favorecieron ni en el otro partido nos perjudicaron. ¿No viste el penal de Insaurralde de Funemori? El gol de Funemori, penal. No, estaba lejos el pito, pero dice que no. La imagen nos va a sacar la sensación. Entra Funemori, lo tiró a la mierda. Twitter de Matías Almeida. Excelente informe del choreo en la Boca del domingo pasado en TVR. Con actorales matices, todas las voces, todas del mismo lado. Me parece que un país que no soluciona el tema de memoria, que no hace terapia, no puede evolucionar. Cada uno tiene que tener su identidad, su familia, y lo que hicieron Nana, como amigo, ¿te acordás que nos pegaban un chirlito? Bueno, un chirlote. Me parece que hay demasiadas piedras en el camino y se nota que hay una dilación en tomar justicia. Respecto de la identidad de los hijos de Ernestina de Noble. Sí. Quería saber cuál era su opinión respecto a ese tema. Y que la justicia siga investigando. Así nomás, que sigan investigando. ¿Es optimista con respecto a este tema? Porque ya han pasado 10 años. Sí, demasiado tiempo, ¿no? ¿Por qué cree que pasó de tanto tiempo? Y porque habrá influencias extrañas. Históricamente es uno de las cosas más oscuras que ha pasado en la Argentina. Todavía el IAF sigue trabajando, las abuelas siguen trabajando, se sigue trabajando para reconocer cuerpos que todavía no se sabe a qué familia le pertenece. Y lo único que hay que hacer es sacar una muestra de como sacarte sangre, menos que sacarte sangre, pues una gota de sangre. Sí. O sea, si no para terminar de una vez por todas con el tema. Digamos, si hay tanta vuelta es porque, bueno, evidentemente es muy probable que sea. Derrapó Hilda Beatriz González de Duhalde. Comparó al gobierno con la Unión Soviética. Yo creo en la participación de la sociedad, pero no creo en un gobierno asambleario. Creo que la sociedad tiene que tener mayor participación,
pero no quiero volver a la Rusia del 18, ¿no? No quiero volver a la Rusia del 18, ¿no? Chiche, muchísimas gracias por esta conversación. Beatriz Sarlo definió con claridad su postura política. Yo personalmente pienso que, bueno, son un dato más. El político que solo se rige por encuestas nunca va a lograr lo que logró Kirchner. Yo soy antikirchnerista, pero tengo que reconocer que es un político de un fuerte poder innovador. Mañana nos visita Darío Grandinetti. Y el martes, Ricardo Forster y Beatriz Sarlo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de queribles. Notis 1. Siguen elogiando la figura de Estela. Página 12. Estela de Carlotto, ciudadana ilustre del Mercosur. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo será nombrada Ciudadana Ilustre en la próxima cumbre del bloque regional que tendrá lugar en Asunción, Paraguay, a fines de junio próximo. 2. Gisela Dulco. Debut y victoria de Gisela Dulco ante Irina Falconi en Roland Garros. 3. Arbolito engalanó a la tanqueta el viernes. A tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca te caen, te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote. Espera y verás. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Empieza 678. El programa que nunca se pasa de cocción. Le pasás, no mucho porque si no se te prende fuego el aceite. Le pasás, volvés a quemar, esto lleva 5, 6, 7, 8 veces, 6, 7, 8 veces. Tiene que estar bien curadito, ¿eh? El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola Lucho, feliz domingo para todos. Igualmente para todos. Hoy está con nosotros... Esperemos que haya repechaje esta noche. Sí. Todo eso. Y la llave. Me acordé de decir eso al lado. Por el feliz que domingo. también laburaba los domingos.
Es verdad, señor, está con nosotros en este feliz domingo el señor Lucas Carrasco. Hola Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido. Lucas es periodista y autor del blog República Unida de la Soja. Vamos a estar hablando también seguramente de las elecciones en la provincia de Santa Fe, en donde ustedes saben hay internas abiertas con una urna bastante complicada, ¿no? Una urna de 5 bocas. Claro, hay 5 urnas, entonces hay 5 recuentos distintos, va a ser bastante complicado. Hay que estudiar para votar. Sí, porque es un cuerpo por cada, una urna y un cuerpo de boleta por cada cuerpo que se elige, ¿no? Para gobernador, diputado provincial, senador. Menos mal que vivimos acá nosotros. También está con nosotros para compartir el programa el señor Gerardo Fernández. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido, es periodista y autor del blog Tirando al Medio. También está con nosotros para compartir el programa el señor Fabián Rodríguez. Hola Fabián, ¿cómo te va? Bienvenido, docente y periodista del blog Conurbano. Domingo bloguero tenemos. Domingo totalmente bloguero el día de hoy. Bueno, arrancamos con el primer informe, tiene que ver con la situación en España. ¿Cuánto habrá tenido que ver las políticas del mercado y el neoliberalismo en esta situación que sabemos claramente se está desarrollando en España? Vemos el informe y lo debatimos. Masivas protestas en España y otros países de Europa contra los ajustes. Es un movimiento que está surgiendo espontáneamente sin partido político alguno. Nos hemos enterado todo por internet, casi todos. Entre todos podemos conseguir cambiar las cosas. Me siento solo y perdido. Una vela alumbra mi camino. Cruzando tierras que no... Twitter de Santiago Segura. Solo quiero gestores hábiles y honrados para mi país. ¿Tú no? La situación actual aquí con ese tema a mí me rompe el corazón porque es muy dura y hay muchos chavales muy preparados, con muchas posibilidades y que no encuentran, y buscan y buscan y no encuentran. Y es una situación muy triste y muy difícil. La situación es así y es durísima, es una realidad en nuestro país ahora mismo. Y ojalá mejore ya, porque ya es hora. En primer lugar, mucha solidaridad con el pueblo español y con los pueblos que están sufriendo esas medidas y que esperemos que esto desencadene una resistencia que rompa el paradigma y que sea un cambio de paradigma. El sistema no funciona y no es culpa nuestra, es culpa de los políticos que se han dejado manejar por los sistemas financieros. Ante todo unidos por un mismo descontento ante las políticas sociales de recortes de vivienda y económicas que están aconteciendo. Los economistas lloran lágrimas de cocodrilo y después van a pedir el ajuste y van a llevar adelante la misma medida que llevaron a estos países a la crisis. Entonces, a la crisis responden con más neoliberalismo. Y eso es una forma equivocada que en Argentina creo que tenemos un ejemplo a mostrar, como no hay forma de salir de la crisis ajustando más, bajando más los salarios, explotando más a los trabajadores. Lo que estamos viendo es la decadencia a escala mundial de una fase que afectó a todos los países y a todo el globo, que podríamos llamar, para simplificar, fase neoliberal, y que se inicia, para ponerle una fecha, a mediados de la década del 70, o por ahí fines del 60, mediados del 70, en todos los países del mundo. Nosotros acá, claro, en un país periférico como el nuestro, esto tomó formas muy cruentas, como fue el caso de la dictadura militar. A través de todas las experiencias que se había hecho, del estatismo, cuando todas estas experiencias fracasaron, las mismas Fuerzas Armadas pensaron, ¿qué queda? Entonces quedaba tratar de modernizar la economía con los principios de la economía de mercado. A mediados de la década del 70 se inicia una fase que podríamos llamar neoliberal, que fue sumamente festejada y fue fundada en lo que se creía entonces que era una crisis de un modelo estatista. Pasar de una economía estatizada casi al máximo a una economía de mercado. En todos los países del mundo, digo, Argentina lo conocemos, el golpe de Estado, los muertos, los desaparecidos, un ajuste que tomó una forma sangrienta. Pero en todo el mundo, Reagan... It was an historic moment because now corporate America and Wall Street were in almost complete control. See that guy standing next to the president? You know, the one that looks like a butler? His name was Don Regan, the chairman of Merrill Lynch, the richest and biggest retail brokerage firm in the world. He took the key position of Treasury Secretary so he could enact the tax cuts that the rich wanted.
Reagan then became White House Chief of Staff as the president started to fade. Then they should give the president what 43 governors have, a line item veto. And Who tells the president to speed it up? The man from Merrill Lynch, that's who. Things in America would never be the same again. The country would now be run like a corporation. To seek social justice and human dignity, the free market system is the way to go. Esta etapa neoliberal empieza a entrar en crisis y lo hace primero en los lugares más distantes del mundo, en la periferia. it was neoliberal policies, or something rather like them, that created the third world. Europe grew and developed, first England and the United States, Germany, Italy, and so on. They developed by radically violating what are now called neoliberal principles, strong states, direct intervention in the economy, and so on. India and later China were devastated, and the same is true of what we now call the third world. How? By forced imposition of market principles. And this is furthermore well known. So if you read serious economic historians, Paul Bairoche, for example, he simply points out protectionism and state intervention created the rich and developed societies. He doesn't call it neoliberalism, but forced liberalization pretty much created the third world. Lo que es bueno para Argentina es bueno para este gobierno, y la privatización de aerolíneas argentinas es bueno para el país. ¿Qué harías aerolíneas? Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Privatizarla, obviamente. ¿Qué más privatizarías? AFJP. También, por supuesto. ¿Querés conocer la historia de Martín Redrado? Sí. Nadie la puede contar mejor que él. Vas a ver ahora extractos de un video de autopromoción que Martín Redrado reparte entre potenciales clientes de sus servicios, no aquí, en el extranjero, y por eso lo que vas a ver y escuchar es en inglés. Ahí está. Redrado was called the golden boy of Argentina's free market boom. Young leaders for the new millennium. The making of the new world will emerge from the lives of men with vision, bravery, and passion. Redrado es conocido como el niño de oro del boom del libre mercado en la Argentina. La economía argentina fue uno de los laboratorios más grandes del experimento neoliberal. The most dramatic case perhaps was Argentina. Argentina was the poster child for the IMF, and following IMF rules, it led to the worst economic disaster in its history, totally collapsed. Then, violating IMF rules radically, they pulled out of it and have had rapid growth. La convertibilidad es algo que se asemeja ahora a lo que le está pasando a España, porque el euro para los países más débiles de la Comunidad Europea funciona de una manera similar, no tienen moneda. Claro. Y la política monetaria, que es lo que se recupera en la Argentina a partir de la crisis de la convertibilidad, es fundamental para responder a estos enormes procesos de movilización de capitales, de fuga de capitales, que dejan a las economías endeudadas, sin recursos, y que entonces después se tienen que reflejar en ajustes fiscales, ajustes financieros, ajustes de la seguridad social. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y ahí viene una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento. ¡Avalo, compadre! ¡La concha de tu madre! Muy comprendida en su momento. La gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos, que esto era transitorio. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! ¡La concha de tu madre! Las crisis mundiales son eventos, digamos, más duros que la guerra, ¿no? Porque traen hambre, traen después represión policial. Es decir, esto está pasando en muchos lugares del mundo en este momento. Yo podría decir que este momento de la crisis tiene a 2008 y a la crisis financiera norteamericana como su estallido. These are the hackers of Peoria, Illinois. Randy is a railroad worker, and Donna works for retirement homes. Their farm, which had been in the family for over 4 decades, had been foreclosed on by Citibank. Randy had had an accident on the job years ago and was now on disability.
They absolutely just plain fucking stole everything. My whole life savings and everything by a stroke of a pen and a lawyer and a judge. They hire professionals to come and clean up the place. In this case, the bank figured, why pay top dollar when we've got a desperate family who'll work cheap? In a final humiliation, the hackers went to work for the bank that took their home. Property is to be turned over in broom clean condition with all trash, debris, and personal property removed. Upon delivery of the keys, the PAS representative will hand you a check for $1,000. You know, $1,000 to get out of my own house and stuff. I really want to thank them. That was really something. You know, my wife worked for a week to clean that house up to make sure it was presentable to somebody else. I'm glad they did that. I have to thank them. Oh, it was awful nice of them. What you're witnessing is a robbery. Well, I'm starting to understand why people think, you know, they lose their mind to go in and start shooting people and stuff. I'm not going to say I would do something like that, but I can see how they get people into that situation where people go in there with bombs, blow them up, and shoot at them. Anything that happens to them people, they deserve it. That's all I can say. I hope something happens. Yeah, well, can't say no more. España, Grecia, como países de la comunidad, se los llamaba hace poco los cerdos, los pigs, ¿no? Portugal, Irlanda, Grecia, España, son países que son muy débiles ante locomotoras como es Alemania. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, son países que no tienen capacidad de respuesta ante esta crisis, porque estas crisis hay que responder con medidas de fondo, como se ha hecho en países como la Argentina. Bueno, a ver, estimado Lucas, ¿tiene que ver un poco el neoliberalismo en esta situación que se está viviendo en España? Me parece que sí, y que también es un fin de ciclo que está llegando también a Europa, porque la creación del euro tuvo mucho que ver también, sucedió durante el paradigma neoliberal. Pero si uno mira el mundo, el capitalismo está en crisis, en una fuerte crisis, y quizás la excepción es donde ese paradigma neoliberal del consenso de Washington ya no se aplica más, que es Sudamérica. Nosotros pasamos por un proceso parecido, como dice Axel, de pérdida, renunciamos a tener una moneda, eso fue la convertibilidad, y para los países justamente periféricos del capitalismo europeo, que nunca lograron integrarse industrialmente, porque la supuesta integración europea radicaba en que los países más débiles pierdan su soberanía monetaria, no tengan un banco central, y acompañen con un crecimiento bastante ficticio, eso fue el boom hipotecario en España. Entonces, ante los ciclos del capitalismo, que tiene periodos constantemente de crecimiento, de auge y después de caída, no tienen con qué instrumentos y herramientas estatales defenderse. Es curioso también la similitud de lo que sucede en España con lo que sucedió en la Argentina, porque hubo masivas protestas en la Argentina, donde había un sector muy importante, sobre todo de la clase media alta, que no comprendía bien lo que sucedía y tenía un fuerte componente antipolítico, que después se expresó en el 2003 en el triunfo de Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones. Pero en octubre del 2001 tenemos que recordar que en la ciudad de Buenos Aires gana la Alianza, o sea, gana el oficialismo, que en ese momento encarnaba ya no Chacho Álvarez, pero sí de la Rúa. ¿Qué quiero decir con esto? Las similitudes son bastante, porque hoy en España acaba de ganar el Partido Popular, es decir, el que está más a la derecha aún que Zapatero, y eso ya es bastante, porque lo que sucede en España es que han aplicado un fuertísimo ajuste fiscal, prácticamente inédito en la historia democrática de España, y ante eso hay un profundo malestar. Pero el sistema de medios de comunicación concentrados siempre muestra los aspectos más despolitizadores y sobre todo que no rocen lo económico de las protestas. Lo mismo sucedió en la Argentina con que nos querían hacer creer que por votar al Pato Donald, el presidente de la Rúa, o porque estábamos cansados de la política y había que irse 501 kilómetros, por eso terminó renunciando de la Rúa. La verdad no fue esa, fue muchísimo más compleja,
Y el Grupo Clarín anuncia, apenas renuncia de la Rúa, anuncia una devaluación, que fue la causa, la presión de los grupos dominantes, principalmente Techini y Clarín, para que en la Argentina hubiera 5 presidentes, porque ninguno quería devaluar hasta que llegó el negocio atendido por sus propios dueños, que fue de Mendiguren y Duhalde. Yo creo que en España está sucediendo algo así, están queriendo ocultar las razones de fondo que llevaron a que no puedan defenderse de esta crisis, y que estas movilizaciones pueden decantar o en la antipolítica o en una derechización del sistema político con el Partido Popular, o también pueden decantar en procesos nacionales y populares, como ha sucedido acá. En última instancia, probablemente sea un buen negocio que nosotros saquemos una revista allá que se llame Buenos Aires, una solución sudamericana para los problemas españoles, ¿no? Está buena la idea, ¿eh? Y bueno, vamos a medida que funciona. Me interesa. A ver, Gerardo. Yo escuché en un momento en el informe o al comienzo algo de Longobardi diciendo, dimos el ejemplo, estamos exportando esta cosa, ¿no? De que el contagio. No quieren laburar. De Argentina contagiamos estas imágenes deplorables, ¿no? De la gente en cueros en la plaza. Y yo coincido con Longobardi, pero no desde ese punto de vista, sino que lo que nosotros exportamos fue el fracaso del neoliberalismo, ¿no? Acá explotamos en el 2001, ya sabemos por qué, recién lo decía Lucas en el informe, estuvo muy claro, ¿no? Y Cristina se lo dice, yo que soy hoy en la radio me dijeron que en el programa somos unos alcahuetes de Cristina, lo cual dijimos que sí, es cierto, somos alcahuetes de Cristina. Cristina se los viene diciendo en todos los foros internacionales. ¿Cuánto hace que Cristina les viene diciendo en la cara a los líderes del mundo y de Europa, a ustedes les va a pasar lo que nos pasó a nosotros? Piensen, tomen el ejemplo nuestro, porque van por el mismo camino. ¿Cuánto hace que se los dijo Cristina? Y está pasando eso, nada más. Sí, en el 2008 les dijo, los que tienen que tener un plan B son ustedes. Sí, claro. Totalmente. Estaba presente ya, claro. A ver, estimado Fabián. Bueno, yo la verdad que soy bastante optimista respecto de las movilizaciones que se están dando en este momento en España. Me parece que por suerte la sociedad civil y siempre algunos sectores bastante dinámicos o politizados de la sociedad civil, por más que, como dice Lucas, los medios se esmeren en mostrar esto como un movimiento apolítico o antipolitizado, me parece que hay sectores bastante conscientes de la sociedad civil que siempre tienen herramientas como para dar respuestas a lo que el sistema político formal no puede darlas, como pasó acá en el 2001, digamos. Nosotros teníamos partidos políticos muy anquilosados, de hecho, socios y cómplices de la debacle del sistema político argentino, y la sociedad civil encontró algunas herramientas de manifestaciones, por ejemplo, bueno, el movimiento piquetero, ¿no? Porque por más que muchos no lo vean así o no lo entiendan, los piqueteros forman parte de la sociedad civil, son ciudadanos políticos. Son seres humanos. Son seres humanos, digamos, más allá de que mucha gente no termine de entenderlo. El movimiento piquetero en primer lugar, y también otros movimientos, bueno, el movimiento de fábricas recuperadas, trabajadores que ante la situación extrema de quedarse sin nada, decidieron tomar las herramientas de producción que tenían, más allá de la fuerza de trabajo que ellos proporcionaban, además las herramientas de producción, y quedarse dentro de las empresas para seguir produciendo. Quiero decir con esto que hay siempre herramientas dentro de la sociedad civil como para dar respuestas a este tipo de situaciones problemáticas de crisis que el sistema político no puede formar. Por eso soy optimista. La situación española venía precedida por un movimiento bastante informal y poco estructurado, que es el de los mileuristas, es decir, jóvenes con una calificación bastante importante, casi todos universitarios, pero que no consiguen empleo que no tengan pagas que vayan más allá de los 1.000 euros, que en España es muy poco, bastante poco para vivir, pensando que la mayoría de la gente tiene que pagar alquileres y que la vida ya, los estándares de vida son muy caros. El mileurismo, los jóvenes mileuristas existen y se vienen manifestando a través de las redes sociales o a través de distintas expresiones culturales hace bastantes años. Quiero decir que hubo varias luces de alerta en España para el sistema político español, para el sistema de medios español, de que algo como lo que está pasando podía llegar a pasar, que por torpeza, por desconocimiento o por falta de capacidad para entender algunas manifestaciones no las vieron y por eso ahora reaccionan de esta manera, ¿no? Tratando de mostrar que esto es un movimiento antipolítico, de gente que solamente está enojada, los indignados los llaman.
una caracterización bastante perversa, cuando en realidad hay gente que se está cagando de hambre y quiere vivir tranquila. No es bueno, pero ellos se llaman a sí mismos los indignados. Sí, pero yo quiero saber, a mí me gustaría saber, no conozco por ahí el caso tan en profundidad, yo quisiera saber hasta dónde ese rótulo de los indignados no es también un rótulo por ahí hasta impuesto, ¿no? Como que se lo sugirieron, querés decir. Claro, como sugerido. Bueno, lo que dice Sandra es así. Yo le hago otra lectura porque me parece que el estar indignado parte de la propia dignidad. O sea, uno no puede estar indignado si no tiene dignidad. Y me parece que ese abrir los ojos, insisto, este tema es tan global y tan complejo que nosotros lo podríamos trasladar acá cuando, a la época de la que hablaba Lucas, cuando después del menemismo vino la alianza, se podría pensar en una Argentina que no pasó, no abrimos los ojos, pero se podría pensar en una Argentina que hubiese abierto los ojos como en ese clip, si nos hubiésemos dado cuenta que no ganábamos absolutamente nada habiéndolo echado a Menem y votándolo a De la Rúa con Cavallo en el Ministerio de Economía. Estábamos presos de un hechizo que nos hacía pensar que estábamos en un gobierno distinto cuando estábamos continuando un mismo ciclo económico. Y lo que está pasando en España me parece que es eso, que la gente y sobre todo la nueva generación, no únicamente los jóvenes, se están dando cuenta de que no hay política posible si no cambia algo, porque ahora ganó el PP. ¿Cuál es el cambio entre un gobierno socialista y un gobierno de derecha? Probablemente haya más represión y más rápido. Claro. Pero en lo económico, en lo de fondo, no representa ningún cambio. Estaba pensando que había un cartel muy lindo que decía, acá hay jóvenes de todas las edades. Claro. Era muy interesante. Claro. Yo sentí una decepción personal, que supongo otros también, respecto del resultado de las elecciones municipales en España, ¿no es cierto? Digamos, una ventaja del Partido Popular, y pensé, siguiendo el análisis que vos hacés, yo no tengo esa reflexión tan optimista respecto del movimiento de indignación, tampoco lo tengo en contra, tengo mis dudas. Yo pensaba que 5 millones de parados, o 4 millones o 5 de parados, tantos millones de indignados, iban a votar en blanco, que era la reacción que yo esperaba, no que ganara el PP, porque entonces significa que muchos de los que estaban sentados ahí votaron al PP. Este es un análisis fácil, no hace falta ser politólogo. ¿Sabés cuántos son los no concurrentes? Porque también es alguna de los datos que todavía está faltando. No concurrentes y votos en blanco. Bueno, si hay un 20-30% de no concurrencia, claro, podríamos probar lo contrario. De todos modos, pero acá hubo momentos en que hubo muchos votos en blanco, en otras épocas cuando estaba proscripto el Partido Peronista, por ejemplo. Creo que en el momento que ganó Ilia las elecciones, había 30 y tantos % de votos en blanco. Pero bueno, es una opinión que tiene relación, como dice Sandra. El PP es como, digamos, apurar el desenlace, ¿no? Yo no haría una lectura por ahí de las manifestaciones a través de un resultado electoral. Yo insisto con que a veces hay herramientas dentro de la sociedad civil que favorecen o que impulsan los cambios por otros canales que no son los institucionales. Lo más apropiado lo que más nos gustaría sería que emergiera un actor político, digamos, que se presentara a elecciones, ganara y pudiera producir ese cambio de paradigma que todos estamos esperando. Ahora, en el caso de una fábrica recuperada, por ejemplo, que había cerrado la fábrica, con el modelo empresarial había cerrado porque la ahogaba la convertibilidad. Se devalúa, entonces la fábrica puede volver a funcionar aún modificando el régimen de propiedad. Ahora, lo central de eso, ¿cuál es? Las herramientas de la sociedad civil, sin lugar a dudas. Pero lo central de eso es el cambio macroeconómico. En este caso tenés exactamente lo mismo. ¿Por qué hay 5 millones de parados? ¿Por qué el movimiento de los 1.000 euros? Porque no quieren hacer el trabajo que hacían los jóvenes africanos que perdían incluso hasta la vida para ingresar ilegalmente en España. ¿Cómo regula España eso? La cuestión del desempleo y de la alta calificación de sus propios habitantes. Y a través de esta inmigración del trabajo incluso esclavo, en pésimas condiciones. Entonces, bueno, yo diría, cuestionar el sistema político no yendo a votar en un país que tiene monarquía, que tiene muy fuerte iglesia, que no tiene moneda, que no tiene banco central, es bastante... no sé, sí, no se parece al subcomandante Marcos, se parece más bien a Mariano Rajoy. Bueno, habría que ver, no sé, me interesa el debate porque no tengo claro muchas cosas y aprendo algo. Yo supongo que a lo mejor muchos de los que están indignados y reclaman, no es que quieren romper con el sistema, quieren ser integrados al sistema. Y eso sería una comodidad intelectual y política. Porque el mensaje que podría suceder
viendo que hay ejemplos en Latinoamérica, para no ser narcisista, no Argentina, podría citar otros ejemplos, Venezuela, Brasil o Ecuador, podría decir, queremos políticas de Estado popular y nacional como hay en Latinoamérica. No lo dicen, sí, lo están porque diciendo, no quieren esas políticas. políticas. De Latinoamérica, pero lo están diciendo, están explicitando qué es lo que quieren, es inclusión. A mí me parece que, digamos, el informe hace hincapié en el tema del fracaso del neoliberalismo, ¿no? Pero creo que es el fracaso de la socialdemocracia en España. Hace muchos años Juan José Millás, un escritor español, famoso periodista y escritor español, en uno de sus libros decía que la socialdemocracia es aquella ideología que hace lo contrario de lo que dice en nombre de lo que dice. Y me parece que es esto lo que está en evidencia. Es exactamente esto, porque uno cuando ve que es Zapatero el que hace este ajuste justificado en que, bueno, hay que salvar el sistema, está salvando este sistema que implica solamente sostenimiento del sector financiero y el sacrificio de 5 millones de españoles en forma directa que han perdido todo, que vienen perdiendo todo desde el 2008, porque creo que esta crisis se va agudizando y en los países, como decía Lucas, donde la Unión Europea ha invertido mucho, los ha sostenido para lograr esa integración, empiezan a hacer agua desde ahí. Alemania no está haciendo agua, ¿no? Que es el gran financista de la estructura de la Unión Europea. Entonces me parece que es el gran fracaso de la socialdemocracia, que asume como propias las banderas del neoliberalismo para hacer lo contrario, y ahora este movimiento de los indignados, en realidad creo que lo que ponen realmente sobre el tapete es la necesidad de repensar una salida distinta, pero no por derecha. Lo que a uno lo frustra es que gane el PP. Uno dice, bueno, este movimiento salta en un momento muy cercano a las elecciones donde no se ha armado nada diferente. Por ahí esto permite que dentro del PSOE surja algo distinto. Bueno, como surgió en la Argentina, si se quiere comparando, aunque las extrapolaciones son muy difíciles, dentro del peronismo pasó del menemismo a lo que hoy es el kirchnerismo. Fue el propio peronismo el que encontró una salida distinta. A ver, Barra. No estoy muy convencido, sí preferiría ver más. Con todo esto, no sé si la culpa es del neoliberalismo, prefiero más material y después opino. Lo viste entonces. Vamos al próximo informe, en este caso para analizar la relación que existe entre el sistema financiero y los medios de comunicación en el tratamiento de temas como el de España. Adelante. Masivas protestas en España y otros países de Europa contra los ajustes. La estigmatización de los medios españoles. Puerta del Sol, cacerolazo en España contra políticos y banqueros. Hicimos escuela en eso, ¿eh? Bueno, estamos, contagiando al mundo, Bueno, es una manga de vagos. Hacemos escuela. Sí, son una manga de vagos. Bueno. Y bueno, qué sé yo. Un poquito, vale. Y lo más divertido de esto es que yo todavía no he visto una pancarta que diga, quiero trabajar. Así, sin más, quiero trabajar. Hay 5 millones de parados, el 50% de los jóvenes no tienen trabajo. ¿Tú has visto alguien que diga quiero trabajar? No. Tenemos nuestras carreras, un montón de idiomas y aún así nos pagan sueldos miserables. Una manga de vagos. Bueno. Y bueno, qué sé yo. Un poquito, vale. Desde los medios de comunicación da una imagen de esto como que somos unos pordioseros, que somos una gente que se dedica a sentarnos ahí a beber y a fumar. Y es mentira. ¿Qué rol juegan los medios en todo esto? Porque, digamos, los medios son los que difunden, potencian y ofician de caja de resonancia. Está muy disconforme la gente ahí porque dicen que no lo están reflejando con la profundidad o con la sinceridad con la que ellos quieren transmitir su mensaje. Esto está manejado desde la izquierda para acosar a la derecha en vísperas de las elecciones del próximo día 22. La izquierda socialcomunista, que está a la sombra de Sol meciendo la revuelta, es la principal responsable, con la entusiasta colaboración del nacionalismo separatista. La izquierda extrema está organizada de tal manera que muchas veces nosotros hemos decidido que vamos a ignorar. Y no os podéis imaginar lo que hay por debajo en Internet de organizaciones vinculadas todas entre ellas, algunas incluso con páginas de Internet vinculadas a la propia ETA. Estos jóvenes, lejos de ser, como pretenden, un movimiento ciudadano, independiente, participativo y apolítico, pertenecen a los habituales grupos antisistema, que han tenido contacto con la banda terrorista ETA. Nosotros lo único que queremos es que el partido que salga elegido
se fijen los ciudadanos y empiece a modificar las cosas para que los ciudadanos, en lugar de vivir cada vez peor, podamos vivir cada vez mejor. Que han tenido contacto con la banda terrorista ETA. Denunciamos lo que hacen los medios, ¿no? La manipulación mediática que existe en España y en los grandes medios que realmente están pagados por el capital y dicen lo que sus jefes les mandan, y sus jefes es el mercado. Que la solución al paro es precisamente el socialismo, cuando el socialismo es el que más miseria ha generado a lo largo de la historia. En primer lugar, expropiación de la vivienda, es decir, vacía, no reconocimiento de la propiedad privada como aparece en la Constitución. En segundo lugar, nacionalización de la banca. Cuando se ha nacionalizado la banca, por ejemplo en México, pues se ha generado infinidad de problemas. Afortunadamente se reprivatizó y lo compró la banca española y empieza a funcionar el sistema financiero. Afortunadamente se reprivatizó y lo compró la banca española y empieza a funcionar el sistema financiero. Hablando de la relación de los medios de comunicación y el mercado financiero, el caso de la Argentina de los 90 fue contundente. Había un choque de intereses entre dos grandes conglomerados mediáticos cuyo capital provenía de los Estados Unidos. Por un lado el Grupo SEI, cuyos fondos provenían del Citibank, y por el otro el Grupo Clarín, quien tenía como accionista a una de las corporaciones más importantes del mundo, Goldman Sachs. La Nación, año 2001. Con fondos del Citibank y la concurrencia de socios poderosos, el SEI comenzó a adquirir todo lo imaginable y más. Telefonía fija y móvil, internet, provisión de fibra óptica, canales abiertos de televisión, sistemas de TV por cable, radios, revistas, torneos y competencias y Editorial Atlántida. Sus alianzas estratégicas con socios mundiales como Telefónica Internacional, TISA, Liberty Media y el fondo de inversión liderado por el norteamericano Tom Hicks dejaron huellas en un mercado hasta entonces reconocible, por lo menos en la titularidad de los medios. Su apogeo en el mercado de las telecomunicaciones tuvo lugar entre 1997 y 1999. Los grandes medios que realmente están pagados por el capital y dicen lo que sus jefes les mandan, y sus jefes es el mercado. Bueno, muy bien, acá se dio muy claramente esa relación del sistema financiero con la propiedad de los medios. Me acuerdo que hubo una época en que se compraban y se vendían medios y nadie sabía muy bien quién eran los dueños, ¿no? O sea, no se decía una firma, pero no aparecía una firma, quiero decir una firma comercial, pero no aparecían los tipos, ¿no? O sea, eso era como un episodio raro en una tradición que venía de los medios de comunicación donde sí se reconocía efectivamente. Sin embargo, parecía lo más razonable, al contrario, digamos, en ese momento lo razonable era que el mercado, que era como una especie de fantasma que estaba detrás de las cosas, fuese dueño y no se sabía por qué, no había por qué saber, porque, bueno, las empresas, la complejidad de estas cosas, ¿no? Fue un resumen, me parece interesante, el resumen de los negocios. Uno lo sabe, pero la recordación puntual es muy interesante. Yo recuerdo que en aquella época, pensaba, como si hubiera pasado un siglo, pensaba quién nos pagaba los sueldos a los periodistas. Sigo sosteniéndolo porque el mercado está también de esta manera. Al no saber quiénes son los capitales que componen un medio importante, ¿quién te paga? Porque cuando había un editor personalizado, vos tendías a creer que ese editor personalizado, desde la época de crítica de Botana, vos tendías a creer que había alguien que se responsabilizaba. En el momento que aparece todo este dinero gaseoso, este dinero global, vos no sabés si te están pagando el sueldo cuando haces una nota social en beneficio de los pobres, creyéndose que sos el héroe del diario, que haces una columna. El dinero que te paga tu columna es sacado de las factorías de niños esclavos en el continente africano. A ver, Lucas. Cuando en los años 90 la ola privatizadora en toda Sudamérica, que fue más acentuada en la Argentina, los principales capitales que adquirieron, y la mayoría de las veces con corrupción, como en el caso de YPF, los principales capitales que adquirieron los bienes de generaciones de argentinos fueron justamente españoles. Entonces, en España, todos estos procesos de emergencia de gobiernos progresistas en Sudamérica, incluso por los medios ligados al Partido Socialista Obrero Español, siempre fueron completamente denostados, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora, me parece que es muy didáctico ver cómo toman las protestas en España los grupos concentrados de la comunicación, la Red O Globo en Brasil, Televisa, los medios del LIM, el Grupo Clarín acá, porque además de que tienen diversas alianzas, por ejemplo el Diario Público, que
que se edita en las imprentas del Grupo Clarín y se reparte acá para españoles que estén en la Argentina, las diversas alianzas corporativas tienen muy claro también que hay que generar una idea entre los argentinos de que lo que sucede en España son más o menos estos chicos medio tontos, la verdad, que están indignados, que quieren cambiar el sistema electoral, pero que no pasa nada. Porque cualquier imagen de la profunda crisis que está viviendo en estos momentos España legitimaría eventualmente la nacionalización de empresas estratégicas que hoy lamentablemente están en manos de capitales españoles. Pero no solo empresas estratégicas, también hay medios de comunicación públicos de toda la sociedad que fueron privatizados y están hoy en día concesionados a importantes empresas estatales de España, estatales y privadas, porque España tiene, y no solo España, sino toda la Unión Europea, tiene una fuerte reglamentación a través del comisariado político, incluso la palabra comisario no es, comisariado económico, perdón, la palabra comisario no es neutra en esto, para trabajar lo que llaman las inversiones extranjeras, con normativas éticas diferentes cuando se trata de países del tercer mundo, por ejemplo, y con estrategias de desarrollo global, de penetración de las multinacionales. Ahí, Sudamérica se consideraba que era una cabecera de playa, por eso también los foros, todo foro que no incluya al rey Juan Carlos y que no tenga, digamos, por un lado, o la visión de América entera, cosa de tener a los Estados Unidos vigilándonos vía la OEA, o el Foro Iberoamericano para que venga el rey Juan Carlos y nos diga a los presidentes democráticos cuándo se deben callar y cuándo deben hablar. Toda visión autonómica, sea el Mercosur, sea la UNASUR, siempre genera muchísimas resistencias y muchísimas sospechas. ¿Cómo se trasladan esas resistencias y las estrategias de delegitimar estos espacios a través de los medios de comunicación? Es decir, se juega la suerte de las grandes corporaciones a través de la visión del mundo que se tenga. Por eso el control de los medios de comunicación es tan estratégico. ¿Sandra? Sí, dos cosas. Una, que lo que acabamos de describir, ¿no? Esta situación, bueno, después de la caída del socialismo real, digamos, esta Europa es una consecuencia de eso, ¿no? Y digamos, del fracaso, como decían ahora, de la socialdemocracia, que finalmente terminan actuando como los partidos conservadores. Me parece que es a la luz de este escenario que hay que mirar los llamados populismos latinoamericanos. Y me parece que también hay un interés del statu quo global, ya a esta altura, de teñir de una carga simbólica muy negativa cualquier alternativa que no entre dentro de esa especie de pacto de olivos mundial que hace que nunca cambie nada. Ya se aseguraron que nunca cambiará nada. Y otra cosa que quería decir, que por ahí parece una desmesura, pero bueno, la verdad que yo lo veo así. Antes vimos recién en el informe cómo está tildada de una especie de creación de los blogueros, las movilizaciones españolas, ¿no? Cómo los analistas encuentran en las redes sociales una semilla. Y bueno, yo quería recordar que antes de que existiera el levantamiento en los países árabes, que yo conozca el primer antecedente de un fenómeno político fuerte a través de las redes sociales fue la primera manifestación del Facebook de este programa. Aquel día en Plaza de Mayo, y no por casualidad, no era casualidad que esa oleada de indignación de esa gente, del Facebook de este programa en aquel momento, fue cuando Redrado no se quería levantar de su sillón y gritaba: soy un técnico, como si eso fuera a hacer algo. O sea que es un poco más que lo que dice Longobardi. Longobardi dice el argentino, nosotros decimos no, en realidad es Facebook 678, ¿no? Yo no quiero sonar exagerada, pero la verdad que es un dato. Creo que está bien, creo que acepto eso. A ver, no, falta que digan que está Lucas Carrasco allá en España. Sí. Vinculado a la ETA. Sí, Lucas con su metralleta está amenazando a los medios españoles, ¿no? Es realmente escuchar esas macarteadas, el social comunismo, dicen, ¿no? Son verdaderamente payasescos, ¿no? Porque además esos pibes que están ahí en Puerta del Sol, vos lo ponés al lado de una columna de la JP de los 70 acá en Argentina, y son nenes de pecho, son chicos de clase media, son chicos que están bien. Tampoco es que estén en la peor de las miserias, o sea, y mucho yo quisiera verlos si los españoles, si ahí en la Puerta del Sol aparece una columna de Delía, por ejemplo, o
movimiento Evita, ¿no? Lo que harían. Pero esos serían los extranjeros en España. Los que ocupan esos lugares de nuestros piqueteros son los extranjeros. Claro, digo, la cámpora de España son los africanos. Claro, vos estás haciendo una segmentación. Claro. Sí, vienen los africanos y dicen, estos son de la cámpora, trajemos. Sí. Ahora, es triste ver que España, digamos, hizo antes, porque, digamos, hasta los 80, que era España, un país que era el patio trasero de Europa, era un país atrasado y acomplejado por su atraso. Se decía que era el país más cercano a Europa. Claro. Esa era la forma despectiva que se... Entonces esta desesperación, digamos, fue el mismo proceso, por lo menos en el social, de querer ingresar al primer mundo. Lo que pasa es que uno pensaba que lo tenían más cerca y lo tenían igual de lejos que nosotros. El primer mundo, que lo tenían del otro lado de la frontera, les hizo lo mismo que a nosotros. Y es muy triste ver que en realidad hay como que entre los países hay también clases. Hay países de primera y países de segunda. Exactamente. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Cuando no haya nadie que los quiera escuchar y les pierdan el respeto, saben que estamos cerca y no se nos van a escapar. Hace rato que están muertos. Ya no nos creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo saben. Tienen